Dice así la palabra de Dios en Marcos 15, verso 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Padre Celestial, revela con profundidad esta palabra a nuestro corazón y haz que haya un fruto abundante para toda tu buena obra. Amén. No hay beneficio más grande que un ser humano pueda recibir que recibir el beneficio de la redención del Señor Jesucristo. Jesús pagó el precio alto, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y habiendo obedecido a su Padre, fue a la muerte y muerte de cruz, para redimir, para comprar a la humanidad por un precio y restaurar la comunión que el hombre perdió por causa del pecado con el Padre Celestial. Así que el mayor beneficio que se le puede hacer a un ser humano es ofrecerle la redención que el Señor Jesucristo le ha dado. Pero como dice la Escritura tan claramente, hablando acerca de Jesús y la redención que Él vino a ofrecer a los suyos primeramente, a su pueblo, porque cuando Él vino claramente lo dijo: yo vine, no he venido sino solo a la casa de Israel. Cuando aquella sirofenicia le seguía detrás de Él: Jesús, ten misericordia de mí, y Él rechazó momentáneamente, seguido por la ley del mandato celestial: yo no he venido sino a la casa de Israel. Pero dice claramente San Juan, viniendo a lo suyo, viniendo a su negocio, el negocio de su Padre, la redención, los suyos no le recibieron. Los suyos le ataron las manos. Y Jesús, durante su vida, con sus manos, Él hizo muchas cosas. Hizo aún obras de carpintería, porque era el carpintero de su pueblo. Primero era el hijo del carpintero, más tarde Él obtuvo ese puesto de carpintería, y Él con sus manos hizo muchas cosas. Pero no solamente en lo material hizo buenas cosas, en lo espiritual hizo mucho más cosas. Pero cuando a Jesús le atamos las manos, Jesús no puede hacer nada, aún deseando hacerlo. Y en esa ocasión le llevaron a Pilato, pero primeramente le ataron las manos. Y Jesús, queriendo redimir a toda la humanidad y queriendo que ellos recibieran lo que Él venía a ofrecerles, sin embargo, no pudo hacer absolutamente nada, porque a Jesús le ataron las manos. Hoy en día Jesús quiere moverse. Jesús quiere entregarse a través de lo que Él ha hecho ya. Pero sin embargo, ¿cuántas veces le hemos atado las manos a Jesús? Y cuando atamos las manos a Jesús, Jesús no puede hacer nada. Voy a mostrarte algunas formas en que
se le ata a Jesús hoy en día? ¿O de qué manera podemos atar las manos del Señor Jesucristo? Es más, muchas veces tenemos atado al Señor Jesús en nuestras vidas. Tenemos atadas sus manos y ni siquiera cuenta nos damos nosotros. He orado y rogado que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y descubramos si es que alguien aquí entre nosotros está atando las manos del Señor Jesús. Se le atan las manos al Señor Jesús, déjame explicarte, cuando se rehúsa obedecer al Evangelio, a las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesucristo vino a dar buenas nuevas de salvación a toda la humanidad. Pero cuando tú rehusas creer en el Evangelio, creer en esas buenas nuevas de salvación, tú estás prácticamente atando al Señor Jesucristo. Es fácilmente entendible este principio. Recuerdo aquella fábula que en alguna ocasión, tal vez la mayoría de aquí no escuchó, pero algunos yo creo que sí escucharon aquella historia, no fábula, aquella historia de aquel pueblo donde vivía un anciano sabio y había dos jóvenes que se propusieron burlarse de este anciano y fraguaron un plan el uno con el otro. Y uno al otro, los amigos jóvenes se dijeron: ¿de qué manera nos vamos a burlar del anciano? ¿Qué hace? Dijo uno: vamos, yo tengo en mi mano un pajarillo. Vamos con ese anciano y vamos a preguntarle a este anciano cómo está ese pajarillo, si está vivo o está muerto. Y dice el otro: no entiendo cuál es el plan para burlarnos del anciano. Sí, dice, mira, si este anciano contesta que este pajarillo está muerto, pues entonces voy a abrir mi mano, voy a soltar mi mano y voy a dejar libre al pajarillo. ¿Y qué tal si dice que ese pajarillo está vivo? Pues entonces, dice el joven, voy a apretar mi mano. Y cuando la abra van a ver que ese pajarillo está muerto. Y así se propusieron ir con el anciano, y después de contarle una historia, al final le dijeron: hey, tú dinos, ¿cómo está ese pajarillo? ¿Está vivo o está muerto? Y el anciano, con mucha sabiduría, les contestó a ellos: ese pajarillo está como ustedes quieran que esté. Está vivo si ustedes quieren, pero también está muerto si ustedes quieren. Ustedes tienen en sus manos la vida y tienen también en sus manos la muerte. Esa es la gran responsabilidad de escuchar al Evangelio. Cuando tú escuchas el Evangelio, tú tienes en tus manos dos opciones. O tienes en tus manos rehusar obedecer al Evangelio y atarle las manos al Señor Jesucristo y traer muerte, y no muerte física solamente, pero muerte eterna. Cuando alguien rehúsa obedecer el Evangelio, las manos de Jesús están atadas. No hay manera de que una persona reciba los beneficios de la muerte expiatoria del Señor Jesucristo, como le pasó a aquella familia tan famosa que se hizo en los años 60. No sé si por lo menos tú recuerdes la historia, ¿verdad? Yo sé que no eres tan antiguo como yo en eso, pero recuerdo aquella familia, se hizo historia mundialmente. Una hija de unos multimillonarios en los Estados Unidos. De repente vinieron unos terroristas y raptaron a esta muchacha. Tal vez tu nombre te sea familiar, hicieron películas de esa experiencia. ¿Te acuerdas de Patricia Hearst? Patricia Hearst fue raptada por unos terroristas.
sus padres multimillonarios que podían pagar y estaban dispuestos a dar toda su fortuna para recuperar a su hija. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo Patricia? Patricia se enamoró de uno de los terroristas. Y entonces, en lugar de estar en contra de los terroristas, se hizo a favor del grupo de los terroristas. Y sus padres, aunque querían recuperarla, aunque querían darle lo mejor, prácticamente Patricia Hearst ató las manos de sus padres, y sus padres no pudieron ayudarle. Así es cuando alguien rechaza obedecer al Evangelio. No es que el Señor quiera condenar a alguien. El Señor no quiere condenar a alguien. El Señor quiere que todos lleguen al arrepentimiento, que todos sean salvos. Por eso grande es su paciencia para con todos. Pero cuando alguien no quiere aceptar a Jesús como el Salvador de su vida, cuando alguien no quiere aceptar a Jesús como el Señor de su vida, cuando alguien no quiere aceptar a Jesús como el sanador de su vida, cuando alguien no quiere aceptar al Señor como el que rescata del hoyo su vida, prácticamente está atando las manos de Jesús. Tú atas las manos de Jesús cuando tú rechazas aceptar a Jesús como el Señor de tu vida, cuando tú lo rechazas como tu Salvador. Pero también atas las manos del Señor Jesús cuando tú rehusas ser transformado por Él. La salvación no solamente incluye una salvación eterna, la salvación incluye una renovación completa, una renovación en la voluntad del Señor Jesucristo, una renovación de tu mente habituada a vivir en este medio mundano, en este medio astuto, en este medio corrupto. Tu mente necesita ser transformada. ¿Cuántos de los que están aquí reconocen que requieren una mente transformada, que requieren una transformación de la mente? ¿No dice San Pablo a los romanos: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios? No os conforméis a este siglo, sino transformaos vuestro entendimiento. No os conforméis a este mundo, dice Romanos 12, versículo 1. Literalmente el verso 2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes hasta qué punto el Señor quiere renovar nuestra mente? Hasta que nuestra mente identifique cuál es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad agradable, la voluntad perfecta. No la voluntad permisible, no la voluntad que tú quieres, no el deseo y el anhelo que tu carne quiere, pero rendir tu mente al Señor. Y cuando tú rehusas ser transformado, entonces tú estás atando las manos del Señor Jesucristo. ¿Sabes cómo efectúa el Señor esa transformación? Porque el Señor quiere transformarnos. Pero ¿sabes cómo efectúa esa transformación? ¿Y de qué manera nosotros podemos rechazar esa transformación de mente? Muchas veces, normalmente siempre, creemos que nuestra mente ya no necesita transformación. Estamos a gusto
como somos. Estamos a gusto con lo que pensamos. Nos sentimos satisfechos como planeamos. Pero te voy a decir una cosa. Nuestros planes, nuestros deseos deben ser conforme la voluntad del Señor. Y el Señor quiere transformar nuestro entendimiento de gloria en gloria. ¿Cuántos reconocen que su entendimiento necesita más transformación? Yo sé que la mayoría de aquí, ¿verdad? Como que brilla su entendimiento de la gloria de Dios, transformado. Cuando yo lo veo, yo digo, está transformada su mente. No sé en qué, pero es la transformación que el Señor quiere. Es como dice la palabra de Dios. Te voy a decir de qué manera el Señor ha escogido. El Señor ha escogido un medio efectivo, no un medio simple. Lo que pasa es que muchas veces no identificamos por qué medio el Señor quiere transformar nuestra mente. Pero hoy en este día quiero descorrer el velo. Quiero mostrarte el apocalipsis de lo que dice la Escritura con respecto de tu mente. La revelación de lo que dice la Escritura, de qué manera el Señor quiere transformar tu mente. Porque claro, a veces no entendemos, bueno, sé que el Señor quiere transformar mi mente, pero ¿cómo la quiere transformar? Te voy a decir, Dios ha escogido un medio efectivo, claro, no va a haber confusión para ti, vas a identificar claramente de qué manera Dios quiere usar ese medio para transformarte, pero muchas veces rechazamos ese medio y rechazamos la transformación y prácticamente atamos las manos del Señor, porque el Señor no puede hacer absolutamente nada. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Primera de Pedro capítulo 1 verso 23. Te voy a decir una cosa. Dios no tiene otros medios que los que Él ya ha establecido. Dios no tiene otros medios que los que Él ha establecido. Y el medio que Él ha establecido para renovar tu mente, ya lo ha establecido. Dice Primera Pedro, capítulo 1, verso 23. Lo tienes. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Está hablando acerca del nacimiento nuevo, del nuevo nacimiento. Cuando nacimos de nuevo, cuando nacimos del Espíritu. ¿Cuántos de aquí nacieron de nuevo? Levanten sus manos. Se está refiriendo a ese nacimiento que tú conoces. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sabes de qué manera el Señor nos renovó? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos. Penetra y discierne los pensamientos del corazón. ¿Cómo los pensamientos del corazón? ¿Qué el corazón piensa? Bueno, los pensamientos que tienes en tu cerebro, pero que están relacionados con tus emociones y tus sentimientos. La palabra de Dios penetra, y la palabra, cuando tú dejas que la palabra de Dios penetre ahí, es cuando tú dejas al Señor que te vaya transformando en su perfecta voluntad. Tú naciste por la palabra, y dice aquí, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre es como flor de la hierba.
La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Fíjate bien lo que dice el verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche pura y espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desecha todo lo que la mente contaminada tiene, todos los engaños, todas las malicias, todas las astucias, todas las hipocresías, todas las envidias, todas las detracciones. Renuncia, rechaza a todo eso. Pero no es solamente lo que tienes que hacer. Mete entonces la palabra del Señor. Desead como niño, desead como un bebé la leche pura y espiritual. ¿Te has fijado cómo desean, cómo anhelan los bebés la leche? Ellos ni saben muchas cosas acerca de la leche, ni saben, pero cómo la anhelan, ¿verdad? Cada cuánto tiempo quieren leche. Cada 2 horas por lo menos, dicen las mamás, cada 2 horas, ahí está su mamila, ¿verdad? Ahí está su teta, ahí quiere leche. ¿Por qué? Porque está nutriéndose, está creciendo. Y qué diferente con nosotros. Nosotros como ya estamos viejones, entonces ya, no queremos leche. Queremos carne, dice. Pues sí, la mayoría de los cristianos quiere pura carne y no quiere el Espíritu. El Espíritu que lo va a transformar. La palabra de Dios que le va a transformar. Tienen una dieta tan miserable de la palabra de Dios, que cómo no van a tener la mente mañosa que siempre han tenido, cómo no van a tener la mente astuta, la mente mafiosa que siempre han tenido, si no han dejado que la palabra de Dios penetre en su mente. No han sido transformados en su manera de pensar. ¿Por qué razón? Porque lo único que va a transformar tu mente es la palabra de Dios. Pero hoy tú tienes la lista de aquellos que están estudiando la palabra de Dios. La lista es mínima. Ve a las casas de la mayoría de los cristianos y revisa dónde tienen la Biblia. A ver cuántos soplidos tienes que darle para que se vaya el polvo. Porque no han tomado la Biblia. Por días no han tomado la Biblia. A lo mejor los domingos ni llevan a la iglesia. Al cabo un creyente me la presta, el que está al lado. Oye, ¿para qué crees que se hizo esta palabra? Ay, es que yo no voy a ser pastor, yo no voy a ser líder. El cepil es solamente para los pastores y los líderes, allá que ellos se preparen. ¿Sabes una cosa? La palabra de Dios es para que tú seas transformado. Y si tú tienes una mente, ¿cuántos de aquí tenemos una mente? hay que tocarle a ver si tenemos, sí, esa mente necesita ser transformada, hermano. Necesita ser transformada. Por muy inteligente que tú seas, por muy culto que tú seas, por muy preparado que tú seas, esa mente necesita ser transformada, necesita ser aligerada, necesita recibir la palabra del Señor. Si no te estás alimentando con la palabra del Señor, estás atando las manos del Señor Jesucristo, las estás atando. Esta palabra es viva y eficaz. No es cualquier cosa. No es que si el cristiano quiere estudiar o no quiere estudiar la palabra. Es que esta palabra la tienes que desear como niño, como bebé que se nutre. Pero a veces rechazamos incluso lo que dice la palabra viva de Dios. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Sabes lo que estamos haciendo prácticamente en el Espíritu? Estamos atando las manos del Señor Jesús. Y con las manos atadas, el Señor Jesucristo
no puede hacer nada. Con las manos atadas, el Señor Jesucristo no puede transformar nuestra mente. Y nuestras mentes necesitan ser transformadas. ¿Cuántos pueden clamar al Señor con todo su corazón este día y decir: Señor, quiero que transformes mi mente? ¿Cuántos? Pero quisiéramos que bajara el Señor, ¿verdad? Con una varita, como hado madrino, ¿verdad? ¡Toin! Transformado. No. Es esta palabra, hermanos. Es esta palabra. Es esta palabra la que te va a transformar. Trátalo. Cómela todos los días. No es para que te vuelvas un sabelotodo de la Biblia. No es para que te vuelvas una biblioteca caminante. No es para que te vuelvas un ministro de ministros, conocedor de la Escritura. No, es para que seas transformado. Es para que seas edificado. Es para que tú estés creciendo. Atamos las manos del Señor Jesucristo cuando rehusamos ser transformados. Atamos sus manos cuando rehusamos orar. Cuando tú rehusas orar, estás atando las manos del Señor Jesucristo. Sí, yo sé que todo es por gracia. Por gracia, recibimos todo por gracia. Pero el Señor ubicó un instrumento necesario. Nos hizo seres comunicadores. Y si tú y yo no nos comunicamos, cuando Él es nuestro sumo sacerdote, cuando dice la Escritura, el velo se rasgó, está abierto el lugar santísimo. Pero qué triste que el lugar santísimo esté solo, esté abandonado. Nadie está en el lugar santísimo. Todos están en la chorcha del atrio. Todos. Afuera del atrio, nadie está en el lugar santísimo. ¿Te acuerdas el templo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo? Yo recuerdo cuando estaba en la religión y no me gustaba ir a los cultos, ¿verdad? Y entonces yo me quedaba en el atrio. Me quedaba a platicar, a cotorrear, a comer elotes y todo lo que vendían afuera. ¿A quién le gustaba eso? Porque no conocíamos la vida, no estábamos renacidos. Pero una vez que estás renacido, una vez que tú crees que Jesús es tu Salvador y tu Señor, Él es tu sumo sacerdote, ahí está el trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Pero ahí estamos en el atrio, en la chorcha, en el chisme, en lugar de entrar al lugar santísimo, donde puedes resolver absolutamente todas las situaciones. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones con oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en el Señor Jesucristo. ¿Y sabes por qué no tienes paz en tu corazón? Porque tu mente no tiene tranquilidad. Porque la pasan nomás comentando y hablando y hablando y hablando entre todos los demás de lo que pasó, de las circunstancias o de lo que tú estás pensando. Te voy a decir cómo se llama esto. Esto la Biblia le llama chisme. Esto la Biblia le llama chisme. Cuando tú estás afuera del lugar santísimo, cuando tú estás ahí en el atrio y estás parloteando solamente sin entrar en el lugar santísimo. Sí, afanoso, tienes tantos afanes, no sabes qué hacer. ¿Sabes por qué? Porque no estás ahí adentro en el lugar santísimo, porque no estás orando cuando el lugar santísimo está abierto. Pero ¿cuántas veces el pueblo de Dios está dejando vacío ese lugar? Y claro, ni creas que vas a tener la paz de Dios en tu corazón. Vas a estar todo intranquilo, vas a estar todo temeroso. Ay, pero ¿por qué me vino la depre? ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué? Todo chismoso ahí afuera en el atrio, parloteando y hablando de lo que está sucediendo. Sí, pero son verdades. Sí, ¿quién te dijo que los chismes eran puras mentiras?
Los chismes son verdades, pero se les descompone el teléfono y al final son verdades bien distorsionadas. A lo mejor comenzaron a ser verdades, pero son chismes. Y te voy a decir una cosa, el chisme corrompe. El chisme te corrompe a ti y corrompe a otros. Y sabes una cosa, ¿cuál es tu llamado? Tu llamado es estar en el lugar santísimo. Tu llamado es estar ahí adentro, adorando al Señor, alabando al Señor. Pero si no, tú estás atando las manos del Señor Jesucristo. El Señor quiere darte paz. El Señor quiere darte tranquilidad. Tal vez tú digas aquí, dura es esta palabra, ¿quién la puede resistir? Bueno, ojalá que esté esta palabra ungida por el Espíritu Santo y no enjundiada por mi carne, ¿verdad? Porque entonces no serviría de nada. Pero si está ungida por el Espíritu Santo, te aseguro que va a ser la obra. Esa palabra es viva y esa palabra está escrita, pero pasa mi vida y de mi vida yo la transmito. Y esa palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. ¿Y cómo no te va a llegar si es la palabra de Dios? Claro que sí te va a llegar. No rechaces orar. No rechaces orar. Orar es el medio por el cual el Señor va a hacer todo aquello que tú le pidas. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, acerquémonos con confianza y con corazón limpio, con agua pura, y acerquémonos al trono de la gracia para que Él nos dé el socorro pronto, el auxilio oportuno. Su socorro es pronto, su auxilio es oportuno. Nosotros atamos las manos del Señor Jesucristo cuando rehusamos hacer nuestra parte como miembros del cuerpo de Cristo. Cuando tú rehusas hacer tu parte como miembro del cuerpo de Cristo, prácticamente estás atando las manos del Señor Jesucristo. ¿Sabes que San Pablo a los Efesios dice que Cristo Jesús es la cabeza y que todos nosotros somos miembros, los ojos? No somos todos ojos, no somos todos oídos, parece que todos somos bocas nada más, ¿verdad? Pero no todos somos bocas. Pero cuando no haces la parte que te corresponde, tú estás atando las manos del Señor Jesucristo. Cuando tú no haces lo que te corresponde, tú atas sus manos. ¿Sabes que Jesús podría hacer mucho más por sus miembros si sus miembros hicieran su parte? ¿Y sabes qué pasa cuando tú atas las manos de Jesús? Haces un cuerpo de Jesús inválido. Muchas veces otros miembros están forzados a hacer un trabajo doble en el cuerpo del Señor Jesucristo, porque algunos miembros del cuerpo de Cristo ni siquiera consideran necesario reunirse como iglesia. Bueno, es que, ¿por qué no vas a la iglesia? Es que la verdad a mí no me hace falta. Yo tengo una antena parabólica, y ahí pasan canales de los Estados Unidos, de París, de muchos, y ahí pasan servicios. ¿Qué servicios, verdad? Yo conozco a fulano de tal y a sultana de tal, verdad, grandes ministerios, y hasta toco la televisión y me caigo, verdad, y toco la televisión y me sano, y pues sí, yo he oído testimonios así. Estaba allí y de repente el predicador dijo: usted que tiene enfermedad, toque la tele, y ahí voy, toca. Pues yo sé que puede obrar, claro que puede obrar. ¿Cómo? Si puede obrar una burra, ¿cómo no puede
usar una tele. Claro que sí. Pero los otros miembros del cuerpo te necesitan. Los otros miembros del cuerpo de Cristo necesitamos tu presencia. Necesitamos tu ánimo. Necesitamos tu sonrisa. Necesitamos que vengas. Necesitamos que te reúnas. Nos necesitamos los unos a los otros. Yo no puedo realizar mi ministerio sin ustedes. No lo puedo realizar. Imagínate que yo haya venido aquí y ustedes no se hubieran congregado este día. ¿A quién le predicara? Yo sé que las sillas no me dan mucha lata. No me dan mucha lata las puras sillas. Y las puedo acomodar donde yo quiera. Puedo poner una silla adelante o aquí o donde yo quiera, puedo acomodar las sillas. Pero no estoy haciendo absolutamente nada, no sirve. Necesitamos los miembros, necesitamos el cuerpo de Cristo. Y cuando al cuerpo de Cristo tú le estás atando porque uno de sus miembros no está funcionando, sus manos no están funcionando, estamos atando las manos del Señor Jesucristo cuando rehusamos compartir el Evangelio con los que están perdidos. Estás atando las manos del Señor Jesucristo. Prácticamente los discípulos del Señor Jesucristo somos las manos de Jesús. Somos las manos de Él. Ir por todo el mundo, dijo el Señor, y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué los envió? ¿Solamente porque son palabras hermosas? No, porque los discípulos se vuelven las manos de Jesús. Y si tú rehusas compartir el Evangelio, tú como parte de las manos de Jesús estás atando las manos del Señor y no puede el Señor hacer nada. Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. El que no creyere será condenado. El que no creyere será condenado. Pero ¿cómo creerán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo van a salvarse? ¿Cómo van a creer si las manos del Señor Jesucristo están atadas? En la misma medida que tú te abstengas de compartir a otros del Señor Jesucristo, es en la medida que tú estás atando las manos del Señor Jesucristo. ¿Sabes qué es serio? Atar las manos es algo serio. Yo recuerdo la historia verídica de una familia. Un hombre tenía una niñita y cada vez que me acuerdo de esa historia siempre me conmuevo. Pero al hablar de las manos del Señor, no dejo de acordarme de esa historia. Aquella niñita gritona, traviesa, que a veces no quería hacer caso y la tenían que disciplinar, pero en una ocasión su papá le dijo: mira, si tú no te calmas, entonces te voy a amarrar y te voy a meter al closet. Entonces la niña siguió adelante y siguió gritando y no hizo caso. Entonces el papá le ató sus manitas y la metió al closet. Y él siguió trabajando. Y a su papá se le olvidó lo que había hecho. Y dejó a la niña en el closet. Horas. La niña comenzó a llorar. Y él se le olvidó. Cuando él se acordó, muchas horas después fue. Estaba la niñita con las manos amoratadas.
la llevaron al hospital y le cortaron sus manitas. Y cuando la niña volvió a su casa, fue con su papá y le dijo: papi, ¿verdad que vas a devolverme las manitas? ¿Verdad que me las vas a dar? ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Porque le había atado sus manitas. ¿No consideras una tragedia más grande atar las manos de Jesús? Le hemos atado sus manos. Cuando Él quiere obrar, cuando Él quiere actuar, cuando Él te quiere mover en su Espíritu Santo, y tú le atas sus manos. Cuando alguien no obedece al Evangelio, tú le atas las manos del Señor. Cuando alguien rehúsa ser transformado y se empeña en seguir pensando de la manera que piensa, en seguir actuando de la manera que actúa, tú le estás atando y estás metiendo al Señor en el closet del abandono. Cuando tú estás rehusando orar, cuando tú estás rehusando a ser parte de la iglesia, a aceptar que eres un miembro del cuerpo del Señor Jesucristo. Eres miembro del cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando tú te rehusas compartir con otros el Evangelio, tú estás atando sus manos. Y estoy seguro que este día el Señor te está diciendo: ¿por qué no me devuelves mis manos en este lugar? Él quiere obrar. Él quiere tocar. Él quiere sanar. Él quiere salvar. Él quiere transformar. Vamos a ponernos de pie.